pues ha llegado el momento de el estudio y de que los niños pasen a su clase, si hay niños o no. Poquitos, pero sí hay. Bien, hermanos, esta semana hemos estado estudiando la porción de la Torá que lleva por nombre hebreo Hayei Sara, que significa las vidas de Sara. Las vidas de Sara. Y el hecho de que se haga mención en plural, las vidas de Sara, es porque decíamos la semana pasada que cuando se habla de la muerte de Sara y cuando se nos dice la cantidad de años que Sara vivió, en el hebreo se desglosa los años. 127 años vivió Sara, pero se desglosa entre 120 y 7 años. Y explican los sabios que esto nos habla de que Sara vivió su vida a plenitud, igual que Abraham, que también en esta porción se nos habla de la muerte de Abraham. Y se dice que Abraham murió, pues, en buena vejez. Se dice que Abraham tuvo una buena vida y que tuvo una buena muerte. Es decir, que supo vivir a plenitud. Las vidas de Sara también se dice que aparece en plural este término por las diferentes etapas que tiene la vida de una persona. Seguramente nosotros también, si alguien nos preguntara, oye, platícame algunas de las etapas de tu vida, yo creo que todos podemos dividir nuestra vida en diferentes etapas. A veces se nos ha preguntado, oye, ¿cuál ha sido la etapa más feliz de tu vida? Y algunos inmediatamente identifican alguna porción, alguna etapa de su vida en donde se sintieron más felices. Los que ya hemos vivido algo de tiempo, a diferencia de los más jóvenes que están empezando a vivir, pues tenemos un panorama más amplio de donde podemos escoger alguna etapa donde nos sentimos quizás más felices. Lo cierto es que la vida se divide así y que es probable que también por eso esta porción se llame las vidas de Sara, haciendo una alusión a esas distintas etapas que la matriarca vivió y disfrutó. Pero bueno, hoy, en este día de Shabbat, Hayei Sara, vamos a considerar lo que es la séptima lectura, la séptima aliyá de esta porción, que la encontramos en Génesis capítulo 25. Génesis 25, a partir del verso 12 y hasta el verso 18. Ahí es donde encontramos la porción de este día de Shabbat. Recuerde que para el estudio, para nuestro ciclo anual de estudio que llevamos a cabo, se divide el estudio de la Torá en 54 porciones y luego cada porción se divide en 7 lecturas para tener una lectura cada día de la semana.
De tal modo que hoy es Shabbat, es el séptimo día y por lo tanto nos corresponde la séptima lectura. Esta séptima lectura, repito, la encontramos en Génesis capítulo 25 a partir del verso 12 y hasta el verso 18. Y dice de esta manera: estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, que dio a luz a Agar la egipcia, sierva de Sara, para Abraham. Y estos son los nombres de los hijos de Ismael, por sus nombres para sus generaciones. El primogénito de Ismael, Nebaiot, Kedar, Adbeel, Mibsam, Mishma, Dumá, Masá, Hadad, Temá, Yetur, Nafish y Ketma. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres por sus aldeas y por sus ciudades fortificadas. 12 príncipes para sus pueblos. Estos son los años de la vida de Ismael, 137 años. Pereció y falleció y se reunió con su pueblo. Y moraron desde Jabilá hasta Shur, que está frente a Egipto, yendo hacia Ashur, frente a todos sus hermanos, habitó. Bueno, esta es la lectura y yo quisiera preguntarles, al leer la porción, ¿usted qué piensa que se destaca en esta lectura? La descendencia de Ismael. Entonces, ¿de qué podemos hablar en base a esta lectura? ¿Cuál podría ser nuestro tema para el día de hoy, de acuerdo a estos versos? Dice Sergio, la descendencia de Ismael. Hay una palabra ahí que, según la versión que usted tenga, aquí en la versión que yo tengo, la palabra es generaciones. En otras versiones dice, algunas dicen genealogía. ¿Sí? ¿Cierto? Algunas dicen, esta es la genealogía de Ismael. Entonces, lo que se destaca en esta porción, en estos pocos versos, del 12 al 18, es precisamente esa palabra, genealogía, que luego la vuelve a repetir. Estas son las genealogías de Ismael. Y eso es lo que quiero que hoy consideremos y hablemos precisamente de esta palabrita y de este tema, de la genealogía. Y mire que hay unos versos en las Escrituras, a propósito, que nos invitan, como algunos lo interpretan así, como a no hacer caso de las genealogías, ¿no? ¿Ha leído esas partes? Es un consejo de Rab Shaul, de Pablo. Se lo escribe a Timoteo y se lo escribe también a Tito. Y les dice como que no te metas en discusiones y en confrontaciones respecto al tema de genealogías. Y bueno, sabe que esto es como cuando Yeshua dijo, y cuando ores, no uses vanas repeticiones. Y entonces el cristianismo evangélico ha interpretado esto como que los rezos son malos, como si Yeshua hubiese prohibido rezar. Y ellos dicen, no, mira, es que la oración debe de ser diferente. La oración debe de ser espontánea, debe de ser con palabras no repetitivas, porque las repeticiones no le gustan a Dios. Pero ¿qué fue lo que dijo Yeshua? Pasan por alto una palabrita ahí, vanas. No uses vanas repeticiones. Pero hemos dicho que cuando tú oras con tu corazón, cuando tú haces un rezo desde tu alma, aunque sea una repetición, si tú lo estás haciendo con la actitud correcta, esto es agradable delante del Eterno.
Si 1.000.000 de veces tú repites, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿tú crees que no le va a agradar al Eterno? Claro que sí. Yeshua dijo vanas repeticiones. Y esto es cuando estás haciendo un rezo solamente por hacerlo, sin realmente poner tu corazón en él, poner tu alma en él. Cuando un rezo se vuelve vano, cuando lo haces de una manera mecánica o por rutina solamente, es ahí donde al Padre no le agrada. Pero realmente Yeshua, nuestro Santo Maestro, nunca prohibió rezar. De otra manera, ¿para qué entonces se habrían escrito tantos salmos tan preciosos? Y de ahí tomamos muchísimas frases y muchas palabras inspiradoras para nosotros y se las decimos al Eterno. ¿O no es cierto? A mí me encanta decirle al Eterno, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Me encanta decirle eso. Y si no lo hubiera escrito el salmista, no estaría al alcance de mi mano y no le podría decir tan hermosas palabras. Tomo esas palabras y las hago mías y se las digo al Eterno. Es una repetición, sí, pero con todo mi corazón. De la misma manera, cuando Pablo le dice a Timoteo y le dice a Tito acerca de las genealogías, no les está prohibiendo que lean las genealogías, no les está prohibiendo que estudien las genealogías. Más bien les está diciendo que no discutan sobre ellas, que no hagan confrontaciones sobre estos temas. Eso es lo que está diciendo. Y digo, hago la aclaración porque hoy vamos a hablar de esta palabra genealogía y no vaya usted a pensar, ¿por qué el hermano habla de genealogía cuando la Escritura dice que no perdamos el tiempo hablando de eso? Pero mire, hoy vamos a tratar de entender lo importante que es el tema de una genealogía. Porque si no fueran importantes, no estarían ahí. ¿No cree? No estarían en las Escrituras. ¿Sabe cuántas genealogías aparecen en las Sagradas Escrituras? Hay muchas. Hay muchas listas, muchos textos que nos hablan de genealogías. Y la más importante de todas, por supuesto, es la de Yeshua. Que por cierto, en las Escrituras aparecen 2 genealogías. Una en Mateo y otra en Lucas. Y por cierto, que son distintas la una de la otra. Así de importante es el tema de una genealogía. Ahora, ¿todos entendemos lo que es una genealogía? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Cómo lo explicarían ustedes? Para mí esto es una genealogía. Digo, sin tecnicismos, así, de manera simple y sencilla. ¿Cómo se entiende? ¿Qué es la genealogía? A ver, hermana Ángela. Pues es la línea genética que hay hacia arriba y hacia abajo. Muy bien. Muy bien, así de sencillo, ¿no? O sea, es saber, conocer acerca de esa línea, decía la hermana, ascendente y descendente. En otras palabras, es como saber de dónde vengo y hacia dónde voy, ¿no? Algo así es la genealogía. Conocer, incluso se usa el término árbol genealógico. Y se vuelve muy interesante porque en el árbol genealógico, y cuando tú vas a considerar de dónde vengo, resulta que tú vienes de 2 líneas. Porque tienes un papá y tienes una mamá. Entonces tu ascendencia se va a ir hacia 2 líneas. Pero después tu papá también tuvo papá y mamá. Y tu mamá igual. Y entonces esto se va a ir expandiendo. Por eso utilizan la figura de un árbol.
Porque un árbol frondoso es así. Un árbol frondoso, si bien es cierto, tiene su tronco así grande, grueso, pero cuando empiezan las ramas, esas ramificaciones, las ramas tienen ramas y las otras ramas también, y así se va, y crece tanto ese árbol. Y se ven preciosos, ¿no? Entonces, el árbol genealógico es algo así. Cuando tú estás viendo hacia tu ascendencia, ¿de dónde vienes? Entonces, la genealogía es importante para eso. La genealogía, hermanos, nos proporciona identidad. El hecho de estar hablando de la genealogía de una persona, primeramente nos dice de esa persona que es un ser humano. ¿O no es cierto? Si hay una genealogía, entendemos que estamos hablando de un ser humano, con papá y mamá. ¿Sí? Entonces, si tenemos en las Escrituras la genealogía de Yeshua, y la tenemos incluso repetida 2 veces, esto nos habla de que el Mesías fue un ser humano. Y esto es claro, esto es entendible. Y aunque mucha gente ha seguido esta creencia de que, bueno, sí, es un ser humano por parte de Miriam, o sea, de su mamá, pero por parte del papá, él es hijo de Dios. O sea, como si José no lo engendró Dios, el Espíritu Santo. Y esta es una creencia doctrinal que se ha heredado desde la iglesia popular y que se transfirió a las iglesias evangélicas. Pero ciertamente, cuando entendemos el tema de la genealogía, y si está la genealogía, es porque realmente Yeshua fue hijo de Miriam y de Yosef. Si no, no estuvieran ambas genealogías en las Escrituras. El tema de hijo de Dios viene como algo anterior. Como el mismo Yeshua lo dijo en alguna ocasión, que él venía del cielo. Y que él, antes de que Abraham fuese, él ya existía. Y de que él ha coexistido con el Padre desde la eternidad pasada. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el tema de hijo de Dios. Pero el hecho de que él vino como hombre, como ser humano, eso tiene que ser así. Y por eso es que él tenía estas 2 genealogías escritas en la palabra de Dios. Y el tema de la concepción, aunque no es el tema ahorita, ¿no? Pero como ya lo mencionamos, solamente para recordar, recuerden que el tema de la concepción de Yeshua sí fue algo milagroso. En efecto, el milagro que ocurrió fue que Yeshua fue engendrado en el vientre de Miriam sin que Yosef tuviera relaciones con ella. Ahí radicó el milagro. Algunos han dicho que esa fue la primera, ¿cómo le llaman a eso que hacen? Inseminación. Que esa fue la primera inseminación de la historia. Es decir, lo que hizo la presencia divina fue tomar la semilla de Yosef y colocarla en Miriam, sin que estos tuviesen relaciones sexuales. Y de esa manera ella quedó embarazada de una manera milagrosa. Ahí radicó el milagro, pero realmente la semilla puesta en ella era de Yosef, porque él tenía que ser hijo de Yosef. Tenía que tener un papá humano y una mamá humana. Así de importante entonces es el tema de la genealogía. Una genealogía nos ayuda entonces a entender que estamos hablando de una persona, de un ser humano.
La genealogía te aporta o te da identidad. Pero no solamente eso. La genealogía te ayuda también a darte cuenta de que se te han proporcionado características, decían hace rato, genéticas. Hoy en día la ciencia ha avanzado tanto que es posible, a través de un estudio de ADN, es posible rastrear tu genealogía. Es posible rastrear tu ascendencia y la ciencia te puede decir de dónde fueron realmente tus antepasados. Porque como ya vimos, todas esas ramificaciones que se esparcen como de una manera infinita hacia nuestra ascendencia, hermanos, pues es de verdad impresionante. Y no sé si han visto algunos videos donde hacen estos ejercicios y les dicen a las personas de dónde es que ascienden, de dónde fueron sus antepasados. Y es muy, muy sorprendente descubrir todo esto. Entonces, la genealogía nos proporciona identidad y nos proporciona características genéticas. Si tú te preguntas por qué somos como somos, es que hemos heredado características de nuestros antepasados. Incluso la ciencia ha demostrado que nuestro cerebro, fíjese bien en esto, nuestro cerebro, nuestra mente guarda recuerdos no de nosotros, sino de algunos de nuestros antepasados. ¿No le parece eso impresionante? ¿Y no le ha pasado a usted alguna vez que de pronto tiene en su mente como que algunos flashazos, como que algunas cosas que pasan por su mente de situaciones que usted dice, pero ¿de dónde sale eso si yo no tengo esos recuerdos, y vienen a la mente? Y sobre todo cuando tu cerebro está en reposo, que a estas cosas también les llaman sueños, ¿no? Cuando soñamos. Y sí o no, a veces tenemos unos sueños que decimos, pero qué cosa tan más loca soñé, ¿no? No, hombre, me soñé que andaba en una época de no sé qué y haciendo esto y aquello. ¿No han tenido sueños así extraños? Bueno, esto no lo digo yo, lo dice la ciencia que ha estudiado esto, y dicen que muchas de esas cosas que soñamos son precisamente recuerdos o vivencias de nuestros antepasados. O sea, no de nosotros, de nuestros antepasados, pero a través del ADN están en nosotros. Son como que archivos guardados ahí en esa computadora maravillosísima que tenemos, que es nuestro cerebro. Y esto es algo que se da a través de la genealogía. Entonces la genealogía nos habla, nos muestra precisamente de dónde venimos, pero cuando se empieza a hablar de la descendencia también, cuando se empieza a hablar de la descendencia, entonces se empieza a hablar también de hacia dónde es que vamos. No solamente de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Y en el caso de Yeshua, en el caso de nuestro maestro que lo mencionábamos, no tenemos un registro escritural de que él se haya casado, ni que haya dejado hijos. Entonces, ¿cómo es el tema de la genealogía con él? En ese aspecto, en la descendencia. La ascendencia la entendemos y ahí está. Pero el tema de la descendencia, en el caso de Yeshua, ¿cómo quedaría? ¿Tuvo hijos o no?
Hay una profecía en el pacto que el Eterno hace con Abraham, ¿se acuerda? En donde el Eterno le dijo a Abraham, en tu simiente, o sea, en tu semilla, serán benditas todas las familias de la tierra. Y todos los estudiosos de las Escrituras están de acuerdo que la simiente, la semilla de Abraham es el Mashiach. Los judíos no reconocen a Yeshua como el Mesías, pero sí reconocen que la simiente de Abraham es el Mesías, el Mashiach. Entonces, una vez que Yeshua se manifiesta, Él es la simiente de Abraham, Él es la semilla de Abraham. En Él van a ser benditas todas las familias de la tierra. O sea, esto ya no es necesario que Él engendre hijos físicos. Lo que es necesario y es importante es que en Él se cumpla la profecía de bendecir a todas las familias de la tierra. De tal modo que a partir de Yeshua, este tema de la genealogía toma un rumbo muy importante. De lo físico pasamos a lo espiritual. Y este es el tema de las Escrituras. Lo hemos dicho muchas veces, que lo físico siempre está conectado con lo espiritual. Lo físico no se separa de lo espiritual, se conecta. Y en Yeshua, en su majestad Yeshua, es donde se conectan el mundo físico y el mundo espiritual. Él es la escalera de Jacob. Él es quien conecta el cielo con la tierra. Él es quien viene, Él es la descendencia de Abraham, pero en Yeshua se conecta esto al ámbito espiritual y entonces se habla de hijos espirituales. Y en ese sentido, los discípulos de Yeshua eran sus hijos espirituales. Sí saben que en el judaísmo, cuando un rabino tiene sus estudiantes, sus discípulos, es como su padre espiritual. Y así le llaman los discípulos. Por eso le llaman padre. Ustedes recuerdan que Yeshua dijo, enseñando a sus discípulos, que a nadie le llamaran, ¿cómo dijo? Rabino. Ustedes a nadie van a llamar rabino, o rabida, o maestro, porque uno es vuestro rabí, y es Él. Y tampoco a nadie van a llamar padre, porque uno solo es vuestro padre. Entonces de ahí viene este tema, y tiene que ver con la genealogía. Pero en Yeshua HaMashiach, la genealogía toma el rumbo o el cambio de lo físico a lo espiritual. Y esto es algo maravilloso. De ahí entonces, hermanos, que el tema de la genealogía sea algo tan importante, sea tan revelador para nosotros. Sabe que esta semana ha sido una semana donde el tema de la trascendencia me ha estado así como que lo he estado escuchando por diferentes lados, por diferentes rumbos, y la genealogía tiene que ver con eso. La genealogía tiene que ver con trascendencia, porque tiene que ver con hacia dónde vamos. ¿Cuántos vieron el video eso del, ¿cómo se llama? El metaverso. ¿Cuántos lo vieron? Que ahorita está, es lo de hoy, ¿no? Creo apenas ayer salió la noticia y está ya dándole la vuelta al mundo. Esto que el video que compartió el fundador de Facebook, este señor Zuckerman, que por cierto es judío, o al menos simpatizante del judaísmo. Y entonces por ahí estuvo publicando un video, no lo vi completo, vi una parte, pero ya está sacudiendo a todo el mundo, ¿no? Lo que está presentando en esto. ¿Sí lo vieron? ¿Cuántos lo vieron? ¿No? Bueno, después lo ven para que consideren esto, de lo que está hablando este señor. Y saben que cuando empecé a ver el video,
Me acordé inmediatamente de mi antiguo profesor de historia en la secundaria. Les he platicado esta anécdota otras veces y me vino a la mente otra vez esta anécdota que viví cuando estuve en tercer año de secundaria. Porque en tercer año de secundaria, el primer día de clases, la primer clase con este profesor, él llegó al salón de clase. Él tenía fama de ser un profesor durísimo, y sí que lo era. Entonces estábamos todos, pero bien quietecitos y bien calladitos cuando él entró. Y entró y ni siquiera como los otros maestros de que soy fulano de tal y voy a ser su profesor, o otros lo escriben en el pizarrón, ¿no? El nombre, se presentan. No, él no. Él entró, puso sus cosas en el escritorio, dijo, saquen el cuaderno y lápiz y escriban. Y nosotros, oye, así nada más, ni cómo te llamas, nada, ¿no? Escriban ahí. ¿De dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y hacia dónde voy? 3 preguntas. Teníamos 2 horas de clase con él. Escriban estas 3 preguntas y ahora quiero que respondan estas preguntas. Y les voy a dar toda la primera hora para que respondan. En la segunda hora revisamos las respuestas. Y se sentó en su escritorio y ahí se puso a esperar que pasara 1 hora. Entonces, 1 hora para contestar esas 3 preguntas. Pensé yo, ¿verdad? Pues en 1 minuto las contesto. ¿De dónde vengo? Pues del recreo. ¿Qué estoy haciendo? Pues tomando clase. ¿Hacia dónde voy? Pues a mi casa, ya que se termine esto, ¿no? Así, simple y sencillo. Pero cuando vi a mis compañeros sufriendo por ver qué contestaban, pensé, creo que las preguntas se tratan de otra cosa. ¿Pero de qué? ¿De dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y hacia dónde voy? Bueno, usted seguramente se imaginará que en un grupo de 50 alumnos, pues hubo toda clase de respuestas, algunas chistosas, algunas difíciles de entender y bueno, hubo de todo. Pero la gran expectativa era escuchar al profesor. O sea, maestro, ilumínenos con sus respuestas. Todos queremos saber cuáles son las respuestas correctas a esas 3 preguntas misteriosas. ¿De dónde vengo? Bueno, ahí coincidimos. Varios contestamos, vengo de la naturaleza. ¿Sí? Varios contestamos eso. Otros, pues de una manera más específica dijeron, pues yo vengo de mis padres. ¿Pues de dónde? Pues de mis padres. Y es correcto. Ahí entra la genealogía. Pero queriendo dar una respuesta un poco científica, dijimos, pues de la naturaleza, ¿no? Entonces el maestro dijo que eso estaba bien. Venimos de la naturaleza, pero él agregó, del tiempo y del espacio. Wow. Vengo de la naturaleza, del tiempo y del espacio. ¿Qué estoy haciendo? Estoy cumpliendo un ciclo en la naturaleza. ¿Y hacia dónde voy? Voy hacia el pensamiento. Esas eran las respuestas, las supuestas respuestas correctas, según nos dijo este profesor. Pero sabe que este maestro fue un hombre al que yo admiré mucho, disfruté mucho sus clases. Al principio me caía mal y yo a él también, pero ya después nos llevamos muy bien y disfruté mucho sus clases de verdad. Y yo no era un estudiante que usted diga que me gustaba la escuela, pero había clases que me gustaban. Disfruté mucho las matemáticas, disfrutaba las clases de inglés y nada más. Las demás no me gustaban. Pero esa clase de historia específica, bueno, ciencias sociales se llamaba en aquel tiempo, tampoco me gustaba, pero con él me gustó. Él exponía sus clases de tal modo que me cautivó, la verdad. Y era un hombre que decía cosas a veces como estas, misteriosas, extrañas. Y de pronto nos decía cosas proféticas. Por ejemplo,
Él nos dijo que el muro de Berlín iba a caer. Y cayó. Y cuando Él nos dijo eso en 1984, pues no se veía como algo posible. Las Alemanias estaban muy sólidas, la Alemania oriental y la Alemania occidental. Y el muro pues bien grande, ¿verdad? y estaba la guerra, la famosa Guerra Fría, y pues ¿cómo va a caer el muro? ¿Cómo es que el mundo oriental se va a unir con el mundo occidental? Porque precisamente ese muro separaba estos dos mundos distintos. Los que tienen una edad más o menos como yo y saben de qué o conocen la historia, saben de qué estoy hablando. Esa separación que había en el mundo entre Oriente y Occidente, que justamente esa división la hacía el muro de Berlín. Y este hombre diciendo que el muro iba a caer. Y acuérdense de mí, decía con una seguridad. El muro va a caer y Alemania va a ser una otra vez. Y cuando Alemania se una, Alemania algún día va a provocar la Tercera Guerra Mundial. Decía con un énfasis. Porque Alemania causó la primera y causó la segunda y va a causar la tercera también. Bueno, algunos años después el muro cayó. Y esa es nada más un ejemplo. Nos habló otras cosas y nos hizo otras predicciones que después se cumplieron. Y por eso yo respetaba mucho a ese hombre, ¿no? Y siempre se me quedó eso en la cabeza de por qué dijo que vamos hacia el pensamiento. Y como los discípulos de Yeshua, después por ahí me acerqué para preguntarle, oiga maestro, ¿qué quiso decir con eso, no? De que vamos hacia el pensamiento. Y él decía, mira hijo, es que va a llegar el momento en que la ciencia va a avanzar tanto que los seres humanos nos vamos a dedicar solamente a pensar. Vamos a vivir como en un mundo virtual, en un mundo del pensamiento. Yo dije, no, pues mi maestro sí está un poquito mal de su cabeza, ¿no? Pero ayer que estaba viendo este video y de lo que ahora pues van a llamar realidad virtual, el metaverso, me acordé de mi maestro y dije, perdón maestro, creo que tenías razón. Yo no sé cómo le hacía a este señor. No sé si viva todavía, pero quizás sí, por ahí ya debe tener cierta edad, pero creo que sí vive aún. Realidad virtual. Ir hacia el pensamiento. La genealogía, hermanos, tiene que ver entonces con de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y el mundo nos quiere llevar hacia una realidad virtual. 2020 es un parteaguas en la historia del mundo. Todo cambió y bien dijeron, el mundo no volverá a ser el que fue, no más. Hay cambios importantes en el mundo. La caída del muro de Berlín, por cierto, representó un cambio importantísimo y muy significativo. La caída de la Unión Soviética representó también un cambio muy significativo en el mundo. Es decir, el mundo ya no fue el mismo después de que desapareció la famosa Unión Soviética. El mundo no fue el mismo desde 1948, en donde Israel regresó a la escena mundial como un país libre y soberano. O sea, el mundo ha cambiado. Y la famosa pandemia definitivamente ha cambiado el mundo. Todo es distinto y no volverá a ser como antes era. Mucha gente todavía sigue esperando y mucha gente todavía piensa que las cosas se van a normalizar. No, señores, esto ya no vuelve a ser lo que era.
Desde que el sistema de este mundo empezó a hablar de una nueva normalidad, olvídese, ya quedó atrás. El pasado se quedó ahí y ya no volverá. Pero ahora nos estamos asomando hacia dónde nos quieren llevar. Una realidad virtual, un metaverso. Y mire que esa idea nos las han estado vendiendo desde hace tiempo. Yo les he dicho muchas veces que el tema de las películas de Hollywood es algo importante. Y ahora el tema de las series con las plataformas como Netflix y otras que hay por ahí se han vuelto unas herramientas del sistema de este mundo para meternos ideas en la cabeza, para vendernos la idea de algo que viene, de algo que va a pasar, para que te acostumbres, para que cuando ya pase no te sorprendas tanto. Y nos han estado ahí poniendo y poniendo películas y series de diferentes temas, de cosas que se volverán realidad en su momento. Esta información que empezó a fluir, o yo apenas ayer la vi, seguramente, hermano, va a estar sacudiendo el mundo en los próximos días. Y hay que esperar a ver qué va a pasar, qué es lo que viene. Pero lo cierto es que el tema de la genealogía en la Escritura nos señala claramente nuestra línea ascendente, es decir, de dónde venimos, y nos muestra con claridad hacia dónde es que vamos. Porque como ya dijimos, Yeshua es el cumplimiento. Él es el espíritu de la profecía. En Él se cumple toda la profecía. Y es Él el que nos va a llevar hacia donde hay que ir. Con Él es que vamos a trascender. Con Él es que vamos a ir hacia el reino de Dios, lo que se conoce así como el Malhut Ha-Shamaim, o el reino de los cielos. Él nos va a introducir en ese reino. Y así está escrito. Y por eso nosotros tenemos que estarlo viendo a Él todo el tiempo. Pero les decía que el tema de la trascendencia estuvo esta semana rodeándome desde varios ángulos. Por ahí a principios de la semana estuvimos viendo mi esposa y yo el video de un hermano muy conocido, muy popular. Quizás algunos de ustedes lo vieron también. No voy a decir su nombre por respeto y por ética, pero vimos el video a principios de semana y nos sorprendió mucho. Nos sorprendió mucho ver lo que estaba diciendo. Ese video era como uno de esos videos que las personas hacen para defenderse de los ataques, como que así entendimos, ¿no? Que se estaba defendiendo de juicios y de críticas que le habían hecho. Y dijimos, pues ¿qué? ¿Pero por qué lo atacarían? ¿Qué fue lo que dijo? Y un poquito de lo que entendimos fue que había dicho algo, se había expresado algo del libro de Génesis. Y que la gente, sus seguidores, o muchos de sus seguidores, se le fueron encima. O sea, no estuvieron de acuerdo con lo que dijo. Entonces pensé, pues tengo que ver el video, ese video polémico donde dijo las cosas que hicieron enojar a la gente, ¿no? Y justo hoy por la mañana lo estábamos viendo, no lo terminamos de ver. Lo estábamos viendo y resulta que una de las cosas que él dijo fue que la mayor parte del libro de Génesis era puro simbolismo. Empezó diciendo que la historia de Caín y Abel era una parábola, que Caín y Abel no eran personajes reales, sino ficticios. Y que entonces esto era una parábola para dar una enseñanza. Igual como había tantas parábolas en la Biblia, también la historia de Caín y Abel era una parábola. Y que no solamente eso, o sea, era lo primero que él iba a decir, pero adelantó que la mayor parte del libro de Génesis está lleno de aspectos ficticios y lleno de simbolismos.
Entonces eso fue lo que dijo, que desató la molestia de muchas personas, de muchos creyentes. Y le empezaron a escribir muchos comentarios, pero ¿cómo dice usted eso? Y se desató la polémica, ¿no? Yo creo que si yo les digo eso a ustedes aquí, pues también se desata una polémica. Entonces, lo que él decía, porque no he llegado al punto donde lo explica, siento que le da muchas vueltas y no termina de explicar. Si tú vas a decir algo así, tienes que tener argumentos muy contundentes, ¿no? Y yo me acordé de que esto que él está diciendo no es algo nuevo, porque finalmente nada hay nuevo debajo del sol. Dice el escritor de Eclesiastés que todo lo que hoy es, ya fue, y mañana será otra vez, y Dios restaura lo que pasó. Entonces yo recordé que esto que este hermano estaba diciendo no es algo nuevo, o bueno, no es la primera vez que lo escucho. ¿Ustedes se acuerdan quién dijo esto hace algunos años? Y que desató una polémica a nivel mundial. Y especialmente en su grupo religioso desató tremenda controversia. Bueno, no nada más en su grupo, en todos. El Papa, pero no me acuerdo cuál, pero un Papa lo dijo también. No me acuerdo si el que está ahorita o el anterior, que todavía vive, ¿verdad? El anterior Papa todavía vive. Por ahí lo tienen escondidito. Benedicto. Al rato nos van a dar una sorpresa con los dos papas, porque si no, vean la serie de Netflix. Hablando de mensajes que nos mandan a través de las series. No recuerdo cuál de ellos, pero uno de ellos dijo precisamente eso. Que la historia de la creación y que en sí el libro de Génesis era como una fábula. Que no era realidad. Adán y Eva no son personajes reales, ni Noé, ni nada, todos son fábulas, son historias. Y nada más prendió la mecha y ya nunca explicó por qué. Y ahí se quedó. Bueno, este hermano está diciendo lo mismo, básicamente. Y luego voy a terminar de ver el video a ver si él sí explica algo, ¿no? Pero sí incendió ahí su canal, porque tiene muchísimos seguidores. Y entonces ahorita está la cosa que arde con esas declaraciones, que además dijo que esto era nada más el principio. Y palabras más, palabras menos, él dijo, es que hay que trascender. Hermanos, ya, y cito textualmente, dijo el hermano, ya chole de estar enseñando lo mismo y lo mismo y lo mismo. Tenemos que trascender, tenemos que avanzar en nuestro conocimiento de la Biblia. Y estos son conocimientos ya trascendentales. Y habló mucho de esto de trascender. Y dijo que estos eran conocimientos que el Eterno le había dado desde hace tiempo. Y que ya era momento de compartirlos. Bueno. Esto es algo de lo que también en la semana estuvimos viendo, analizando. Y con la lectura de hoy, precisamente, en donde vemos este tema de la genealogía, creo que precisamente el tema de la genealogía derrumba ese tipo de, pues, ¿cómo le podríamos llamar? Ideas, porque yo no sé de dónde sacan eso, ¿no? Porque ellos dicen que Dios les dijo. O sea, la gente dice, Dios me habló, Dios me reveló, Dios me mostró. Pues habrá que ver cómo. Pero cuando nosotros hablamos de genealogía y vemos que una de las genealogías de Yeshua nos lleva ¿hasta dónde?
hasta Abraham. Nos lleva hasta Abraham. Y entonces Abraham, su historia, su llamado está en el libro de Génesis. Entonces, si me dices que Génesis es mayormente simbólico y ficticio, entonces tenemos un problema. Y serio. Con el tema del pacto, con el tema de la redención, con el tema del Mesías prometido. Porque la genealogía de Yeshua me lleva hasta Abraham, por un lado. La genealogía dada a los judíos, porque Mateo escribe a los judíos. Y aquí se demuestra, esa genealogía tiene como objetivo demostrar la realeza de Yeshua y que él era el heredero de David. Pero la otra genealogía, ¿hasta dónde me lleva? Hasta Adán. Hasta Adán. Y termina diciendo, porque la otra genealogía va diciendo, hijo de, hijo de, hijo de, hijo de. Entonces llega hasta donde dice, hijo de Adán, hijo de Dios. Y entonces, pues tendríamos un problema. Si resulta que el Génesis es ficticio, o la mayor parte es ficticio, simbólico nada más, ¿qué pasaría entonces? ¿Tendríamos un redentor ficticio? ¿O de qué me estás hablando? Así de importante entonces se vuelve el tema de la genealogía. Y quise hoy que nos enfocáramos en esto, hermanos, precisamente porque luego descartamos, estamos como que ya programados para que, no, genealogía, no es importante. No, sí es importante. Sí es importante porque la genealogía, repito, nos indica de dónde venimos y nos indica también hacia dónde vamos. ¿Cuál es nuestro pasado? ¿Cuál es nuestro origen? ¿En dónde están nuestras raíces? Pero también, ¿cuál es nuestro destino? ¿Cuál es nuestro futuro? La trascendencia es real, sí, pero quien nos toma de la mano precisamente para trascender es el Mesías Yeshua. No la ciencia, no los rabinos, no los soñadores de sueños, no los profetas, no los intérpretes de las escrituras. El único trascendental en el universo es el Mashiach Yeshua. Y es Él el que nos va a guiar. Él es el maestro por excelencia. De tal modo que toda interpretación en las escrituras tienen que ser pasadas por la interpretación de Yeshua. Y eso es algo que vamos a estar viendo. Hoy, cuando tengamos la clase de Gálatas, vamos nuevamente a reafirmar eso. Ayer que hablábamos de Marcos, veíamos eso mismo. El Eterno nos está diciendo de diferentes maneras, una y otra vez, que tenemos que aferrarnos a aquel que es nuestro único Redentor, el único mediador y el único que tiene el conocimiento pleno de las Escrituras y su correcta interpretación. Porque estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos donde la gente ciertamente tiene comezón de oír. Estamos en tiempos de engaños. Algo que es muy alarmante, de verdad para asustarse, es la parte del libro de Revelación donde dice que el Eterno mismo enviará unos espíritus engañadores a esta tierra. ¿Se acuerda aquellas ranas que salen?
espíritus engañadores para los creyentes. Por lo cual tenemos que tener mucho temor y mucho temblor. Y rogar con todo nuestro corazón al Eterno que no caigamos en el error. Y que no caigamos en el engaño. Y que nos mantengamos fieles a la palabra verdadera. Y a la interpretación del único y verdadero maestro de Torah, que es Yeshua. En Él está nuestra genealogía. En Él está nuestro origen. Y en Él está también nuestro destino. En Él está nuestro futuro. Confiemos en Él. Yeshua es nuestra genealogía. Yeshua es nuestro pasado. Yeshua es nuestro futuro. Y no hay más. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos. Bendiciones del Eterno, abundantes. Y recuerde estar orando mucho por tener esa claridad de pensamiento y que el Eterno nos libre de tantos peligros, de tantos engaños que están, pero mire, efervesciendo de verdad por todo el mundo. Que el Padre nos guarde y oremos por todos los hermanos que enseñan Torah a través de las redes sociales, todos aquellos que están enseñando la palabra, para que realmente todos seamos dirigidos por aquel que es el espíritu de la profecía. Shabbat Shalom, nos despedimos de los hermanos a la distancia y nosotros aquí también despedimos nuestro servicio. Vamos a concluir, hermanos, presentando nuestras ofrendas.